Queridos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Os quiero hablar en este vídeo ya de la última mitad de las, digamos, 3 últimas semanas de este mes de agosto. Acabamos de pasar la lunación en Leo y vamos a entrar en un periodo increíblemente turbulento que ya se está manifestando, un periodo muy dúctil, muy versátil, con mucha energía fija y al mismo tiempo con mucha energía mutable. Entonces, bueno, va a ser un vídeo probablemente largo porque tengo aquí 5 páginas de apuntes. No he conseguido organizarlos demasiado, lo siento mucho, va a ser un poco una tormenta de ideas, pero bueno, ya iremos viendo qué es lo que sale. Antes de empezar, quería recordaros que mi editorial Planeta me ha comunicado por fin que vamos a publicar en papel, os leo. En México estará a la venta a partir del 20 de agosto y en Colombia, Perú y Argentina entre finales de agosto y principios de septiembre. O sea que un poquito de paciencia y al menos en estos países, lo siento por los demás, estamos haciendo el esfuerzo que podemos hacer en este momento, pero ahí va a estar y ya podremos leerlo en papel, no en estas horribles y adictivas pantallas. Y os voy a hacer a principios de septiembre, en torno a mi cumpleaños, un pequeño vídeo de unos 10-12 minutos resumiendo el libro, más o menos diciéndoos de qué va, cómo está estructurado, porque es algo que no he hecho. Os hablo del libro pero no se habla de cómo está estructurado y para que de algún modo tengáis una idea, ¿no? Porque precisamente en el libro hablo de lo que está sucediendo ahora y de lo que se nos viene encima en los próximos 10-11 años, ¿de acuerdo? Bien, bueno, y como de costumbre, aquí abajo tenéis el enlace para el seminario que doy con Silvia en Barcelona sobre Venus y las relaciones humanas, etcétera, etcétera, Venus como representación de lo femenino, y la charla que damos también Silvia y yo y otros astrólogos como Enzo y mucha más gente en Lanzarote. Yo hablaré de precisamente del libre albedrío, el destino, el libre albedrío, la predeterminación desde el punto de vista de la astrología y desde el punto de vista de la filosofía, de la ciencia, etcétera. Bueno, y ahora al lío. Bueno, antes que nada, antes de meterme en materia sobre lo que se nos viene encima, lo que se nos está ya viniendo encima, una pequeña recapitulación, ¿no? Fijaros que hay 2 cosas importantes que han sucedido estos días pasados. Lo primero, digamos, cronológicamente, es el inicio de los Juegos Olímpicos en París, que comienzan el 26 de julio, si no recuerdo mal, con una oposición Sol-Plutón. Y yo ya os dije, una oposición Sol-Plutón para empezar algo. En fin, no es una astrología electiva, digamos, óptima, ¿no? Porque sabes que vas a enfrentamientos muy fuertes con poderes más o menos ocultos y tal, y ahí tenemos las Olimpiadas, que le sale el agua del Sena sucia, con gérmenes, cosas plutonianas, el día de la inauguración toda una serie de atentados contra su red ferroviaria de alta velocidad, que es la joya de la corona francesa. Poco después también unos atentados masivos contra su sistema de telecomunicaciones, y todo esto, claro, muy plutoniano, muy desde los servicios secretos de ya sabemos qué país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Y las elecciones en Venezuela. Convocar unas elecciones con una oposición Sol-Plutón, pues sí, Plutón en Acuario ha dado cambio. Ya os dije en el vídeo anterior que ganaría la oposición con mucha probabilidad, como ha sucedido, pero claro, el poder el poder digamos, la dictadura no iba a aceptar eso, ¿no? Y muchos venezolanos me escriben y dicen, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Bien, mi bola de cristal, como sabéis, la tengo aparcada por ahí
pero es fácil ver en la carta de Venezuela que están las cosas muy movidas, porque Venezuela tiene una carga muy fuerte en Géminis, y no solamente eso, tiene una triple conjunción Júpiter, Venus, Mercurio en Géminis, formando una T cuadrada con planetas que están en Sagitario y que están, creo que en Piscis. Hay una T cuadrada mutable muy fuerte en la carta de Venezuela. ¿Y qué sucede? Pues que ahora vamos a tener, lo vamos a ver en este vídeo, una T cuadrada mutable, lo estamos viendo aquí, Júpiter-Marte, Saturno, Venus. Y esto, claro, va a mover el piso, obviamente, en Venezuela, con Júpiter-Marte en Géminis. Va a haber probablemente movimientos en sus fuerzas armadas y cosas de estas. Va a haber manifestaciones, va a haber en Géminis una guerra de comunicados y contracomunicados, y este tipo de cosas. Va a estar las cosas muy movidas, ¿no? Entonces, y también problemas con sus vecinos. Lo vemos que incluso los países progresistas de su entorno ya no están dispuestos a tener este compañero de viaje, etcétera, etcétera. Es decir, va a estar la cosa muy, muy movida, pero ¿qué va a suceder? A largo plazo sabemos lo que va a suceder, el régimen tiene que caer, va a caer de un modo u otro, pero ¿cómo? Y la única indicación que os puedo dar es la carta de Maduro. Maduro tiene Saturno en el grado 6 de Acuario, y Plutón va a transitar por su Saturno. Además lo tiene en casa séptima, que es la de los juicios, es cuando el otro nos juzga. Entonces, y esto muchos dirigentes, cuando tienen tránsitos duros por su casa séptima, pues se encuentran siendo juzgados. Entonces, yo lo que veo allí, con un Saturno en Acuario y Plutón pasando por su Saturno en Acuario, veo un juicio, una especie de juicio popular, que me recuerda mucho a los juicios de la Revolución Francesa, a los juicios que acabaron con Danton, Robespierre y tantos otros, con sus cabezas separadas del cuerpo, y con miles de otros revolucionarios y contrarrevolucionarios franceses, que eran juicios multitudinarios con miles de personas, eran juicios plebiscitarios prácticamente. Y yo le veo a este hombre sufriendo un juicio de este tipo, que claro, es un tránsito, va a ser largo, va a ser bastante tiempo, y ahí ya probablemente esto será de algún modo, claro, el final del sistema y el juicio a los dirigentes de la dictadura. Y esto lo veo pues ya empezar muy fuerte en torno al año 25, 26, 27, ¿de acuerdo? Bien, pero hasta ahí ya, más allá de esto ya no llego, ¿no? Es muy típico cuando entra Saturno o un planeta como Plutón en la casa séptima, lo vemos con Trump. Trump empieza toda su historia de juicios hace un año con la entrada de Saturno en su casa séptima, ¿no? Y vemos cómo sigue con los juicios mientras Saturno está en su casa séptima, pues tiene que ir de alguna manera enfrentándose a todo esto, ¿no? Bueno, vemos también cómo, curiosamente, con esta acumulación de planetas en Leo y con la pasada lunación en Leo, hemos tenido los días más calurosos del año en todo el planeta en el hemisferio norte. Leo es fuego y, lógicamente, grandísimos fuegos forestales, las temperaturas más elevadas de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos también, os lo comenté en un vídeo anterior, con la conjunción Marte-Urano en Tauro. Os dije, bueno, pues aquí Israel, porque era justo sobre el sol de Israel, digo, pues Israel va probablemente a extender la guerra. Yo no me imaginaba que iba a extenderla tanto. Yo pensaba que iba a hacer alguna incursión en el Líbano, alguna cosita de estas y ya está, pero bueno, pues está abriendo ya todos los frentes posibles, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Y también, claro, la conjunción Marte-Júpiter, que nos llega ahora, voy a hablar de ella dentro de un momentito, pues también nos habla de Marte es la guerra y Júpiter es la extensión, la inflación. Entonces ahí vamos a tener, aunque va a estar controlado por ese Saturno en cuadratura, ahí vamos a tener también muchas probabilidades de que la guerra se extienda, como lo estamos viendo también en Ucrania, que se abran nuevos frentes, ¿no? Bien, esto un pequeño, digamos, recapitulación a nivel de astrología mundial sobre lo que ha pasado en el mundo durante estas últimas semanas, pero vemos, lo vemos ya en esta carta. Esta es la carta de la lunación del 19 de agosto, de la luna llena en Acuario. Aquí veis esta luna en Acuario, en el grado 27,
con el Sol en el grado 27. Pero ya vemos que esta lunación nos forma una T cuadrada, Sol-Mercurio, prácticamente en Cazimi, en conjunción exacta, Mercurio retrógrado, opuesto a la Luna, y ambos en cuadratura perfecta, menos de 1 grado, unos pocos minutos con Urano. O sea, una T cuadrada fija de armas tomar, que hablaremos ahora, y al mismo tiempo pues se está formando también una T cuadrada mutable. Aquí vemos a Saturno en cuadratura con Júpiter y con Marte, y en cuadratura con Venus en Virgo. Es decir, dos T's cuadradas por el precio de una. ¿Y esto qué significa? Las T's cuadradas son momentos de enormes reajustes, de reajustes profundos, drásticos, inevitables, y tenemos dos, no una, sino dos T's cuadradas. Y cada una de estas T's cuadradas implicando no a 3 planetas, sino a 4 o 5 planetas cada vez, ¿no? Entonces vemos que es prácticamente todos los planetas del zodíaco, salvo, yo diría que salvo Plutón, todos los demás planetas están implicados en una o en la otra T cuadrada. Esto significa que todas las energías del cielo, y lógicamente las nuestras por reflejo, van a estar movilizadas, van a ser momentos de intensa reconfiguración, readaptación, reencaje, etcétera, etcétera. O sea que prepararos para unos días, unas semanas muy movidas, sobre todo que algunas de estas cuadraturas pues van a durar mucho tiempo, como concretamente la de Júpiter con Saturno, de la que os voy a hablar largo y tendido, porque es una de las más interesantes y más, yo diría, que mejor define el tiempo que estamos viviendo y que vamos a vivir durante el próximo año, porque va a durar casi un año. ¿De acuerdo? Entonces vemos que hay una enorme tensión en el cielo, que además se complementa, se me había olvidado deciros, el tercer gran aspecto es la cometa, porque vemos que ya el pequeño gran trígono Plutón, Urano, Neptuno, ya se está cerrando, se está formando, sobre todo cuando entre ya Plutón el 2 de septiembre, el 2 de septiembre en Capricornio, ahí ya se va a formar ya este pequeño gran trígono con los dos planetas del extremo, Plutón y Urano, en Tierra, y van a ir pasando, luego os voy a hablar más en detalle de esto, por eso os digo que este vídeo va a ser largo, porque hay tela marinera, va a ir pasando Venus, cerrando la cometa, luego pasará el Sol, luego pasará Mercurio, es decir, y luego os voy a hablar de qué es este cierre de cometa, qué significa. Es decir, tenemos muchísimos grandes aspectos muy movilizadores, de manera que preparaos para unas semanas muy movidas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir empezando a hablar un poco de esta T cuadrada mutable, la T cuadrada mutable, lo vemos aquí, con Venus que va entrando en Virgo, Marte y Júpiter conjuntos en los grados medianos de Géminis, y en cuadratura con Saturno, que está retrógrado en Piscis. Una T cuadrada, como os he dicho antes, es un momento de alguna manera en que se nos llama a realizar una recombinación de fuerzas, un reencaje en la que se nos muestra que algo estaba profundamente desencajado, disfuncional, y que hay que volver a... es una llamada al orden, de algún modo, ¿no? Son aspectos muy saturnales, las cuadraturas, las T's cuadradas, son aspectos muy saturnales, muy llegó el comandante, mandó parar, llegó el jefe, llegó Saturno, y vamos a tener que reajustar esto no está bien, esto no está funcionando bien, ¿no? Entonces son aspectos fantásticos, porque son aspectos que nos obligan a reconsiderar las cosas, nos están diciendo no lo estás haciendo bien, entonces hay que aquí reajustar. Cuando se da en signos mutables, yo diría que ese reajuste se va a realizar desde la mutabilidad, desde el cambio. Realmente aquí lo que nos está diciendo los signos es, bueno, pues vamos a cambiar,
vamos a cambiar, vamos a hacer que las cosas fluyan, se muevan en la dirección del cambio. Los signos mutables son signos de cambio. Son signos que nos preparan para el siguiente ciclo. Los signos fijos son signos de consolidación, de algún modo, y los signos mutables nos dicen, no, de todo esto que hemos consolidado, hay cosas que sí vamos a poder conservar, pero tenemos que irlo modificando porque empezamos un nuevo ciclo con el próximo signo cardinal o subciclo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí pues Saturno nos va a decir, de algún modo, que nos tenemos que ir adaptando a otro orden pisciano, muy sutil, un orden que está escrito con una escritura invisible, un orden, yo diría, que es trascendente, un orden que nos lleva a la trascendencia, a la metamorfosis, al cambio de forma. Y este Saturno tiene mucho que decir también, es un orden. Saturno también en Piscis nos hace tomar conciencia de nuestras ilusiones y dejar las viejas ilusiones para ir construyendo nuevas ilusiones. Las ilusiones tienen una función, no tenemos que hablar de ellas despectivamente, tienen una función que es la de ilusionarnos, precisamente, y el hacernos, de alguna manera, imaginar, anhelar un mundo mejor. Sin ellas no seríamos humanos, sin ellas la vida no tendría sentido. Es necesario tener ilusiones. Lo que pasa es que Saturno viene y te dice, bueno, estas ilusiones ya están quemadas, vamos a ir construyendo nuevas ilusiones. Y entonces, fijaros que qué está sucediendo estos días también, por ejemplo, vamos a hablar de muchas cosas, porque esto está afectando a muchas cosas, ¿no? Pero en nivel financiero, damos cuenta de una cosa muy interesante. Cuando nace el Bitcoin, hace unos 14 años y pico, justo el Bitcoin, si os das cuenta, tenía a Urano, donde ahora está Saturno, y tenía Saturno opuesto en Virgo. Es decir, es la crisis de, digamos, de adolescencia del Bitcoin. De algún modo, este Saturno nos está diciendo, veis, hay mucho de ilusorio en este Bitcoin, hay mucho de irrealizable, hay mucho de aprovechable. La idea básica es buena, pero la realización es una completa catástrofe. Y entonces, por eso está ahora mismo el Bitcoin pues yéndose al carajo, ¿no? Pero también, daros cuenta, lo que os decía antes, ¿no? Países como Venezuela, que en su carta natal ya tienen una gran cruz mutable. Pues esta gran cruz mutable de ahora mismo pues está, de algún modo, moviendo el piso terriblemente. ¿Qué otro país tiene mucha energía mutable en nuestro ámbito lingüístico? España. España tiene una enorme conjunción, un enorme stellium en Sagitario, en cuadratura con Saturno en Virgo. Y por eso están en España las cosas tan increíblemente movidas, tan inestables, gobiernos, todo nos da esta impresión de inestabilidad, de que todo se puede ir al carajo en cualquier momento, ¿no? Pero ¿es esto bueno, es esto malo? Yo diría, esto es natural, que en Venezuela estén viviendo lo que están viviendo, que es muy inestable, y aquí también, ¿no? En España también, de una manera menos trágica, obviamente, ¿no? Pero vamos a vivir semanas de una enorme inestabilidad que es necesaria para que las cosas cambien, porque los signos mutables lo que nos traen es cambio, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, ¿cuál es la palabra de orden? Sobre todo para los que tenemos mucha energía mutable en nuestras cartas natales, los que tengamos energía en Piscis, Virgo, Géminis, o Sagitario, sobre todo los que tengamos en varios signos mutables y los que tengamos ya cuadraturas o cuadradas mutables, a nosotros nos va a tocar mucho, ¿no? Pues nos está diciendo, mira, sed prácticos, darnos cuenta que no tenemos el control de todo, que Saturno en Piscis nos dice, hay órdenes superiores, podemos ser, hay una agenda, yo diría, una agenda mística, una agenda divina, si queréis, que no controlamos, con el que podemos más o menos tener una intuición, podemos más o menos sintonizar, y también, de algún modo,
ser flexibles, tener cintura, tener juego de cintura. Porque nos va a exigir no quedarnos ahí fijos diciendo no pasarán, no, tener juego de cintura, esquivar golpes, ¿no? De todo tipo de maneras, apoyándose en otras personas, haciendo fintas, haciendo las cosas que hacen bien los signos mutables, que es moverse, son signos de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, liberar la mente, dejar entrar cosas nuevas en la mente, todo este tipo de cosas. Y vais a ver también la oposición Venus-Saturno, muy, muy, muy importante, ¿no? Claro, es un momento de poner límites a nuestras relaciones, con esta oposición Venus-Saturno, que puede funcionar de las dos maneras. Mucha gente, por ejemplo, se compromete o se casa con una oposición Venus-Saturno. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera de poner un límite a la relación. Cuando te casas, pues entras dentro de un contrato y todo este tipo de cosas, ¿no? O cuando tienes una relación ya más formal. Pero también sirve para, dentro de las relaciones nuestras, ponerles límites, ¿no? Decirles, mira, esto no voy a hacer, lo otro tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Es un momento que puede ser sumamente creativo, pero claro, también pues un momento de cortes, porque Saturno corta, a lo mejor dicen, no, es que esta relación no hay manera de ponerle límites porque ya se nos ha salido de madre y la cortamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también de saber administrar nuestras amistades. Venus tiene mucho que ver con la amistad, no en el sentido acuariano del grupo y todo esto, que es más bien pues en mi club de fútbol, mi partido político y todo esto, ¿no? Venus es un poco la amistad del tú a tú, la amistad con tu mejor amigo, con la gente más próxima, con la gente que tienes vínculos personales, ¿no? Ese tipo de amistades. Y Venus, aquí opuesto con Saturno, pues nos va a hacer pensar, bueno, a lo mejor le estoy prestando dinero, atención, tiempo, energía a esta persona y no debiera, porque esto no me va a reportar nada, ni tampoco a la persona. De acuerdo, entonces, un momento muy, muy bueno para, con mucha mano izquierda, como tiene Venus en Virgo, sabiendo gestionar las cosas, pero con mucho sentido práctico, ir moviendo un poco ficha en este tablero, ¿no? ¿A quién va a afectar también? El otro día oía una astróloga británica que anunciaba más o menos la muerte del euro, ¿no? Claro, lógicamente aquí tenemos a Venus son las finanzas, en cuadratura con Saturno, no en oposición a Saturno, en cuadratura con Júpiter. Luego os explicaré la cuadratura Saturno-Júpiter, que tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero, bien, Europa, el euro, yo desde que soy pequeño vengo oyendo profecías de su desaparición, la de Europa, la Unión Europea, el euro y todo esto, ¿no? Entonces, es cierto que la carta del euro tiene una T mutable, muy potente, con Plutón, Saturno, Marte, realmente, pero esa carta del euro refleja bien la naturaleza del euro, que es una moneda que nace en una profunda crisis y que nace de la crisis. Es una moneda que nace precisamente para vivir alimentada por las crisis, que tiene mucho que ver con el espíritu europeo. Europa es una cosa muy aburrida, porque la paz, la cooperación, es aburrida. Pero nos permite vivir. Entonces, Europa solo se mueve y el euro solo avanza en los momentos de grandes crisis, como las que estamos viviendo ahora. Entonces, la gran crisis financiera que vamos a vivir ahora, luego os hablaré de la recesión, que va a ser una mini recesión, pero luego os hablaré de esto, y todo esto le va a afectar al euro, pero el euro se alimenta de esto. El euro necesita crisis para vivir, si no, el euro se acabaría hundiendo, ¿no? Porque de alguna manera astrológicamente está diseñado para vivir en la crisis, para medrar en las crisis, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cosas? Entro ya en la página 2, o sea que este vídeo va a ser largo. Y como os he dicho, claro, esta T cuadrada afecta a Venezuela, afecta a España, afecta a todos aquellos países que tengan mucha energía mutable, ¿no? La conjunción Marte-Júpiter, que comienza ya en torno al 14 de agosto y que pues va a estar
prácticamente, yo diría, todos los días centrales de este mes activa. Yo pienso que desde más o menos el 11-12, 10-11-12, hasta casi que finales de agosto va a estar activa esta conjunción, ¿no? Es una conjunción Marte-Júpiter muy de emprender cosas, y se ve mucho en las cartas natales de gente emprendedora. Pero claro, va a ser en Géminis. Vamos a emprender cosas a nivel de las ideas. Van a surgir nuevas ideas de comunicación. Pero daos cuenta de una cosa, que el regente de esta conjunción va a estar retrógrado durante prácticamente todo el periodo de esta conjunción. De manera que vamos a emprender cosas, pero las vamos a meter un poco en el congelador. Vamos a decir, ok, esta idea está muy bien, incluso puedo empezar a contrastarla con otras personas y tal, pero no la voy a desarrollar hasta más tarde. De hecho, vamos a esperar a desarrollar esas cosas a que Mercurio esté ya directo y que incluso haya salido de la zona de sombra, creo que en torno al 4 o el 5 de septiembre, que habrá salido ya de su zona de sombra, y entonces ahí ya todas estas nuevos proyectos, nuevas ideas, las vamos a ir sacando, digamos, ir desarrollando. Entonces, fijaros bien en qué casa sucede esta conjunción en vuestra carta natal, porque va a ser en ese área de actividad donde vais a mover ficha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más cosas? Bueno, Marte en Géminis es lo que os dije en el vídeo anterior, ¿no? Que es un poco Speedy González, es dar rápidamente forma mental a nuevas ideas, nuevas visiones. Va a tener mucho que ver también con Júpiter, ¿no? Que es el crear nuevas visiones, nuevas maneras de enseñar las cosas. Júpiter en Géminis tiene mucho que ver con el espíritu de la tutoría. Júpiter en Géminis es el tutor, el maestro Júpiter, que viene a Géminis, que es donde están los alumnos, y se relaciona con ellos. Es un aspecto, es un tránsito muy bello de algún modo, ¿no? Porque es el maestro que baja a la clase y charla con los alumnos. De algún modo es otro más de los alumnos, pero es otro más y charla con ellos, intercambia conocimientos. Es un poco la tutoría, mucho más de tú a tú, menos doctoral, menos ex cátedra, mucho menos ex cátedra, mucho más el me pongo a vuestro nivel y comparto lo que sé con vosotros, ¿no? Que es muy, muy interesante. Entonces es este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, por supuesto, también Marte-Júpiter, como os he dicho antes, es la expansión de la guerra, de manera que no se extrañe que durante todo este periodo en que Marte está en Géminis y sobre todo conjunto con Júpiter, se expandan las guerras. Y bueno, estamos viendo ahora pues Israel con Irán, con Líbano, con Yemen, en fin, la total. No es un buen momento para los que somos pacifistas, ¿no? Pero ahí se va, sin duda alguna, va a haber mucho movimiento de ampliación de frentes, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede ser que esté algo controlado, espero, toco madera, por este Saturno en cuadratura con Júpiter y con Marte. Bien. Y por eso yo tenía aquí anotado que probablemente en los próximos ataques de Irán a Israel, de Ucrania a Rusia, de Rusia a Ucrania, el arma por excelencia sea el dron. ¿Por qué? Porque Géminis es un signo de proximidad. Los misiles a larga distancia y todo esto es mucho más Sagitario. Entonces yo pienso que va a ser mucho más una guerra de proximidad, como está sucediendo ya en Ucrania, ¿no? Con drones y este tipo de cosas. Pero bueno, es una pura especulación técnica. Y vamos a tener también, os voy a hablar luego dentro de un rato ya de la cuadratura Júpiter con Saturno, pero vamos llegando a eso. Os hablo también de Marte, el 16 de agosto,
Bueno, aquí tengo anotado, ¿no? Marte conjunto con Júpiter del 4 al 27 de agosto, en torno al 15 de Géminis. También esta conjunción Marte-Júpiter tiene un lado, yo diría, muy luminoso, que es el de hacer experiencias un poco al aire libre. Marte le gusta el aire libre, donde nos encontramos con gente que son un poco nuestros hermanos de pensamiento, gente que piensa como nosotros, con los que vamos a tener conversaciones muy interesantes, muy vivificadoras, muy estimulantes. Entonces, sobre todo, bueno, aquí en el hemisferio norte, pues un periodo de vacaciones que la gente se encuentra, pero también en el hemisferio sur va a ser un poco este momento de encontrarse con gente que piensa como nosotros, que nos encontramos con ellos en una atmósfera, digamos, más marciana, más de open air, más de al aire libre, ¿no? ¿De acuerdo? Y Marte, que va entrando también, conforme entra en conjunción con Júpiter, entra en cuadratura con Saturno, ¿no? Y claro, es un momento donde la gente también, cuando os hablaba de Venus opuesta a Saturno, de que la gente va a prefigurar límites, va a dibujar líneas rojas. Pues con Marte aquí también vamos a, de algún modo, mucha gente va a decir, no, has cruzado una línea roja, ¿no? Que es un poco lo que está pasando también ahora entre Israel, Irán, todo esto. Cada uno están pasando las líneas rojas de los otros, si os dais cuenta, ¿no? Y se están cruzando muchas líneas rojas. En la guerra Ucrania-Rusia también, pues están cruzando líneas rojas que uno le había puesto al otro y el otro al uno. Entonces están cruzando líneas rojas y va a haber, lógicamente, cuando hay estas cuadraturas Marte-Saturno, si uno establece unas líneas rojas y el otro se las pasa, hay represalias. Entonces vamos a vivir un tiempo en que vamos a ver cómo se rompen muchas líneas rojas de estas, cómo se trazan otras líneas rojas y cómo hay represalias en torno a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, y al mismo tiempo, daos cuenta de una cosa, ¿no? Hay muchos astrólogos y astrólogas que dicen, mirad qué bonita este pequeño gran trígono, ¿no? Plutón, Urano, Neptuno, ¿no? Bueno, pues dejadme que os dé una pequeña ducha fría, porque sí, lo ves sobre el papel y dices, qué bonito, un pequeño gran trígono con los tres transpersonales, a lo mejor se vuelven buenos, ¿no? A lo mejor tienen piedad de nosotros, porque trabajamos con esta mentalidad de los transpersonales son maléficos, son los malos malísimos, ¿no? Y entonces, como tenemos miedo, decimos, claro, es un aspecto tan benéfico, el trigo en ese estilo, pues a lo mejor se ablandan, ¿no? Bueno, pues es todo lo contrario. Los transpersonales no son malos ni buenos, son los dioses del cambio, son los que traen cambio, son los que te dicen, mira, abandona esta zona de seguridad saturnal lunar, porque te está asfixiando, te está matando, tienes que cambiar, tienes que dejar entrar a lo nuevo, tienes que dejar que lo viejo muera, tienes que darte cuenta que hay mucho más que 3, 4 dimensiones, que hay otras dimensiones, que estamos inundados de dimensiones y tal, cada uno nos trae un mensaje que nos pone muy nerviosos, ¿no? Entonces, cuando los tres están juntos en un aspecto tan poderoso, significa que están trabajando con muy buena coordinación entre ellos, que están echando la mano el uno al otro. Y esto les hace más poderosos, porque van a seguir siendo lo que son, pero de alguna manera con esteroides, porque todo este pequeño gran trígono y los aspectos que se van formando como la cometa. Entonces, si tenéis, y prácticamente, claro, rara será el que no tenga algún planeta entre finales de Capricornio y principios de Acuario, o entre finales de Piscis y principios de Aries, o entre finales de Tauro y principios de Géminis, que no tenga un planeta, o un ángulo, el ascendente, o el nodo norte, el eje nodal. Nos toca a todos.
esto nos va a tocar a todos y esto nos mueve el piso. Por eso estamos de alguna manera todos como muy diciendo, uff, ¿qué me está pasando? A todos, ¿no? Nos toca el uno, el otro planeta, ¿no? Y nos está moviendo profundamente la situación, ¿no? Porque nos está entrando y los otros dos están ayudando. O sea que va a ser años de intenso cambio para todos y para todas nosotros, como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en aquel periodo en que incluso podéis decir, no, pero fijaros, en América Latina no hubo la Segunda Guerra Mundial, pero afectó muchísimo, porque millones de personas antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial se desplazaron a América Latina y cambió radicalmente el paisaje humano, cultural, económico, político en América Latina, por mucho que ellos no participaron en la Segunda Guerra Mundial, la vivieron también de un modo u otro. Y esto que estamos viendo ahora es lo mismo. Es posible que no nos afecte directamente las guerras o lo que haya, pero nos va a afectar a todos. O sea que atentas a la jugada, ¿no? Porque va a haber una enorme... estamos entrando en tiempos de cambio, ¿no? Bien, Mercurio entra el 26 de julio en Virgo, se pone retrógrado el 5 de agosto, o sea, ya está retrógrado en el grado 4, va a volver a entrar en Leo el 16 de agosto y vuelve a estar directo el 28 en el grado 21, ¿no? Estos días que pasa Mercurio en Virgo, pues bueno, es el planeta en Virgo, es la pericia técnica, la precisión, y esto también al estar retrógrado puede hacer que cometamos errores terribles, como me ha pasado a mí estos días, de errores terribles de impericia técnica, de cometer errores de novato total, ¿no? Nos puede pasar este tipo de cosas. Tampoco hay que dramatizarlos porque luego estos errores se pueden solucionar con el tiempo, ¿de acuerdo? Hay que esperar a que retorne Mercurio y, bueno, se irán solucionando los entuertos que vayamos realizando estos días, pues los iremos solucionando en los próximos días cuando entre directo y vuelva sobre estas posiciones, ¿no? No vamos a hacer un drama. Ahora ya sí que os voy a hablar de la cuadratura de Júpiter a Saturno. Lo he ido dejando hasta ahora, no sé por qué, pero este es el aspectazo. Y este aspecto explica muchísimas cosas de lo que están sucediendo. ¿Por qué es tan importante esta cuadratura Júpiter a Saturno? Porque a nivel de astrología mundial como personal marca estos ciclos tan importantes de 20 años, que además este ciclo que estamos viendo ahora es el primero de toda una época de 200 años, que la describo con mucho detalle aquí en mi libro, de conjunciones en signos de aire. Se termina la época de tierra y os acordáis que en diciembre del 2020 entran en conjunción en el grado 0 de Acuario Júpiter y Saturno. Y ahora llegan al primer, yo diría, checkpoint, al primer test de cómo está funcionando esta época acuariana. Va a suceder durante todo este año, porque van a tener lugar 3 cuadraturas exactas durante prácticamente 11-12 meses, ¿no? ¿Y en qué consiste esto, básicamente? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que Saturno y Júpiter son pareja de hecho, igual que el Sol y la Luna, igual que Marte y Venus. En nuestra carta natal, aunque no estén en contacto, Saturno y Júpiter están en contacto, porque representan las dos caras del mismo proceso. Es, de algún modo, de un proceso de autorregulación. Júpiter nos lleva a expandirnos, a asimilar, a incorporar nuevas cosas, y Saturno a contraernos, a extraer la materialidad, la substancia de esas nuevas cosas que hemos ido asimilando, y también a limitar la entrada de esas nuevas cosas en base a su capacidad para irlas asimilando. Entonces funcionan como un tándem.
al entrar en conjunción en Acuario, de algún modo los dos se ponen juntos de acuerdo y dicen, vamos a inaugurar una nueva era de desarrollo de aire, es decir, social, de comunicación, de compartir, humanista, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, empiezan con, de alguna manera, el mandato que Saturno le da a Júpiter y dice, mira, tú eres más rápido, tú vas abriendo camino, expandiendo esta idea acuariana. Y Júpiter dice, bien, muy bien. Y por eso tiene mucho que ver, ya los árabes lo sabían bien, los ciclos Júpiter-Saturno con el mundo de la política y de la economía. Y por eso ya en el año 21, ya cuando la crisis del COVID empieza a sentarse, empezamos a saber cómo gestionarla, se empieza, de algún modo, la economía se va reactivando y vemos cómo ha habido una reactivación muy fuerte de la economía desde el enero del 21 hasta ahora. Hemos tenido todas las economías occidentales pues creciendo más o menos, pero todas han ido creciendo, ¿no? Y bueno, y la economía china y todo esto. Bien, ¿ahora qué pasa? Pues que de repente entran en cuadratura y empezamos a oír ya tambores de recesión, ¿no? Es completa y absolutamente normal. Vamos a vivir estos movimientos de recesión muy fuertes, pero al mismo tiempo vamos a saber gestionarlos, porque se está dando en signos mutables. Y en signos mutables se encuentran los signos mutables, como están mucho más abiertos al cambio, están mucho más abiertos también al reencaje. Es decir, bueno, vamos a tener que mover ficha, vamos a tener que ir haciendo algo. Por eso yo no pienso que sea una crisis devastadora. Va a ser una crisis importante que va a afectar al euro, que va a afectar mucho, está afectando ya mucho al dólar, etcétera, etcétera. Vemos como hay un poco esta tensión entre Saturno, que dice, bueno, Júpiter, a lo mejor has perdido un poco el contacto con la realidad, a lo mejor te has expandido demasiado. Lo vemos, ¿no?, como los mercados financieros han perdido el contacto con la economía real. Y ahora, pues Saturno está diciendo, muchachos, bueno, ahora vamos a tener que empezar a irnos tomando una dura dosis de realidad cotidiana. Bueno, y esta cuadratura Júpiter-Saturno tiene también mucho que ver con los sectores regidos por Júpiter, ¿no? Que son el turismo, la justicia, y por eso va a haber, el turismo. Lo hemos visto ya con la conjunción Júpiter-Urano. Daos cuenta que España es un país que es un doble Sagitario, con un estelium en Sagitario, el ascendente, el Sol, Neptuno, Marte en Sagitario. O sea, es muy jupiteriano como país. Entonces vemos cómo con la conjunción Urano-Júpiter se desquició totalmente ya el tema del turismo. Empezó todo este movimiento, digamos, de protesta en torno al turismo masivo, ¿no? Entonces ahora con Júpiter-Saturno vamos a ver un poco esta necesidad pues Saturno le está diciendo a Júpiter, te has ido de madre, ¿no? Hay que ir reajustando todo esto. También el tema de la justicia, el cómo la justicia se ha ido de madre. Estamos viendo en España, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, cómo va a ser necesario un reajuste de la justicia. Y cómo también al mismo tiempo Júpiter cuestiona a Saturno con esta cuadratura y cuestiona la legalidad del Estado. Vamos a ver cómo desde la justicia se cuestiona la legalidad del Estado y cómo desde el Estado van a cuestionar la moderación de la justicia o la imparcialidad de la justicia, ¿no? Entonces todo este tipo de temas, el turismo, la administración de justicia, van a estar muy, muy cuestionados, muy reajustándose durante este periodo de un año. La primera cuadratura, hay tres, porque por eso os digo que va a ser tan importante esta cuadratura, porque claro,
es la que define el primer gran, yo diría, puesta en tela de juicio de lo que se ha hecho estos últimos 3 años, desde el 2021, que comienza desde diciembre de 2020, enero de 2021, que comienza el ciclo Júpiter-Saturno, ¿no? Entonces, la primera cuadratura exacta se va a dar el 19 de agosto, curioso, curioso, surprise, surprise, el mismo día en que se da la lunación, o sea que es bien interesante esto, a 17 grados. Luego la segunda se va a dar sobre el grado 13 con Júpiter retrógrado y Saturno directa. Esto se da al revés con Saturno retrógrado y Júpiter directo, pero el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, se vuelve a dar otra en el grado 13 y de algún modo ahí también daos cuenta que hay Júpiter está directo y Saturno, perdón, Júpiter va a estar retrógrado y Saturno directo, y de algún modo va a ser el reajuste. Damos cuenta que ahora mismo es Júpiter el que está marcando el terreno, está marcando el paso, y pues con por ejemplo, el nivel de turismo, el año récord de turismo, la gente ya hartísima y tal, pero ¿por qué? Porque los números siguen aumentando en el tema del turismo, el tema de la justicia salida de madre, totalmente politizada, etcétera, etcétera, ¿no? De algún modo, ahora mismo estamos viviendo este exceso jupiteriano, ¿no? Con la cuadratura del 24 de diciembre vamos a ver los enormes recortes saturnales, sobre todo que el Sol estará en Capricornio, de algún modo regido también por Saturno, y ahí vamos a ver de algún modo el triunfo de Saturno sobre Júpiter. Ahí va a venir el tío Paco con la rebaja, que se dice, va a venir Saturno, que va a obligarle a Júpiter a reconsiderar sus visiones, sus proyectos de expansión, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera y última vez se da ya en el grado 15 de junio, perdón, en el 15 de junio del 2025, pero ya se da en el grado 1 de Cáncer y de Aries. Ya habrá salido Saturno a Aries y ya habrá entrado Júpiter en Cáncer, ¿no? Y además esta cuadratura se dará ya con Neptuno formando parte del aspecto, y también formando aspecto con Plutón y con Urano, ¿no? O sea que de esto ya hablaremos el año que viene, porque ahí, claro, al darse ya en signos cardinales, son signos de manifestación. Ahí ya es donde pare la burra, como decimos en España, ¿no? Porque es cuando van a estar todos en signos cardinales y todos en inicio de nuevo ciclo, ¿no? Pero esto nos queda todavía en casi un año, iremos preparando el terreno para esto, ¿no? Además se va a dar en el eje mundial, en el eje Capricornio, Cáncer, Aries, Libra, etcétera. Entonces, justo en esta época, en junio del año que viene, se estarán formando, es cuando ya empezaremos a ver realmente qué forma va a ir tomando el nuevo orden, el nuevo mundo. Es cuando realmente ya las nuevas energías van a empezar a mostrarse desde lo cardinal, que es desde el comienzo. Ahora mismo estamos viviendo las convulsiones de la muerte de lo viejo, de algún modo. Bien, dos palabras sobre astrología mundial. Ya sé que muchos me decís que hablo demasiado de Estados Unidos, pero lo que está sucediendo allí, de algún modo, nos enseña mucha astrología. Porque fijaros, hablando de la cuadratura Júpiter-Saturno, Donald Trump tiene esa cuadratura en su tema, Kamala Harris tiene esa cuadratura en su tema, y Estados Unidos tiene esa cuadratura en su tema. Curioso, ¿verdad? Pero ya os he dicho muchas veces que los grandes momentos de la historia es cuando personajes con aspectos que tiene la carta del país se encuentran. Esto lo hemos visto con toda la fase esta famosa de la cuadratura Urano-Plutón, ¿os acordáis? Que fue toda esta generación de los boomers de los años 60 que tenían Plutón, Urano conjuntos en Virgo,
que es cuando se manifiestan con muchísimo poder, muchísima energía, ¿no? Cada momento de la historia, y además, claro, las elecciones van a tener lugar bajo esta cuadratura, se va a juntar esta cuadratura en el cielo con la cuadratura de la Carta de Estados Unidos, de Kamala Harris y de Donald Trump. Es decir, que nada sucede por casualidad. Estamos asistiendo a un drama, a una tragicomedia, de algún modo en la que yo no diría que todo esté planificado, pero en la que todo está sincronizado con el universo. Entonces, y esto nos puede enseñar también a nosotros mismos en nuestras cartas. Por eso a veces es interesante ver reflejada la astrología mundial, porque podemos aprender mucho sobre nosotros mismos, que es lo siguiente. Os lo medio digiero. Todos nosotros tenemos a Júpiter y Saturno en nuestra carta natal. Y me dicen, no, pero yo no los tengo en contacto, no forman ningún aspecto ni nada. Bueno, digo, es igual. Porque hay siempre un diálogo Júpiter-Saturno en nuestra carta natal, siempre. Igual que hay un diálogo Sol-Luna y un diálogo Marte-Venus. Siempre hay este diálogo, aunque no haya aspectos entre ellos. ¿Por qué? Porque son planetas, de algún modo, que cumplen funciones dentro del sistema que es nuestra psique, que son complementarias. Entonces, y eso ya lo hemos explicado muchas veces hablando de Júpiter y de Saturno. Y la cuadratura nos va a decir, aprovecha este momento para reajustar tu relación interna entre Júpiter y Saturno. Porque todos nosotros pecamos de un desajuste, Júpiter-Saturno. Todos. Vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Si yo soy saturnal, voy a verlo más bien medio vacío. Si soy jupiteriano, pues vas a ver medio lleno. ¿De acuerdo? Y es el mismo vaso. Y aquí lo que nos dicen es, mira, si has privilegiado lo saturnal, es un momento de un pequeño reajuste hacia lo jupiteriano. Ten confianza en la vida, ten confianza en ti mismo, sé optimista, atrévete a incorporar vida, a tener experiencias vitales y todo esto, ¿no? Sé extrovertido. Si por el contrario he pecado de lo contrario, es decir, la vida es bella, todo va a ir bien y tal, Saturno te va a decir, sí, pero si tienes que tomar un vuelo a las 12, no llegues a las 12 menos 5 al aeropuerto, este tipo de cosas, ¿no? Nos va a decir, oye, ten en cuenta el factor tiempo, créate una agenda, organiza tu vida, planifica, etcétera, etcétera. Es decir, que es un momento muy bueno porque nos va a ayudar a reajustar un poco nuestra relación Júpiter-Saturno. Si hemos vivido mucho del lado Saturno, nos va a decir, venga, abandónate un poco a lo jupiteriano y viceversa. Y esto lo vemos en el caso de Estados Unidos de una forma clarísima, es que es una forma tan patente, ¿no? Porque vemos que Donald Trump, que tiene esta cuadratura, ¿qué es lo que predomina en él? Pues está claro, es Júpiter, es papá era rico, todo me va bien, gasto dinero sin límites, me aprovecho del dinero de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora mismo, claro, ha recibido un durísimo baño de realidad saturnal, ¿no? He dicho, no, tus expectativas estaban un poco hinchadas, ¿no? Entonces, o sea, baja al planeta Tierra. Y Kamala Harris le sucede al contrario, una persona muy saturnal, con el Sol en Libra, en trígono con Saturno en Acuario, Saturno muy elevado en su casa 9, pero ya muy próximo de su casa 10, el planeta más elevado en su carta natal, y es algo que se veía en una persona saturnal, como muy concentrada, muy planificada, sin demasiada empatía, sin demasiado contacto, digamos, emocional. Y ahora de repente se ha dado cuenta que tiene que potenciar su lado jupiteriano, es decir, que puede disfrutar, ¿no?, de una campaña electoral, de salir, de ser expansiva, de reírse, etcétera, etcétera. Puede explotar su lado jupiteriano, ¿no? Entonces vemos cómo le está afectando a cada uno esta cuadratura de una manera diferente, en el sentido de que le está haciendo reajustarse, un proceso de reajuste, ¿no? Bueno, lo que os decía, ya para terminar con esto, pues sí, vamos a tener
un proceso también de reajuste de la economía, de enfriamiento y yo no diría de recesión, pero sí de enfriamiento y de reajuste muy potente. Pero digamos que el gran problema no es esta cuadratura Saturno-Júpiter a nivel económico, es el elefante en la habitación, es la deuda americana. Y esto lo vamos a ver, ahí va a haber realmente un problema con la deuda americana cuando vuelva Plutón a Capricornio dentro de unas semanas, y estas semanas que esté desde el 2 de septiembre hasta mediados de noviembre, claro que va a estar Plutón de nuevo en el punto, digamos, de retorno con respecto al Plutón de Estados Unidos, y lo tiene en casa 2. Plutón en casa 2 es la deuda, es la inmensa deuda de Estados Unidos que financiamos todos nosotros. De algún modo, Estados Unidos ha montado un sistema por el cual financiamos su deuda y financiamos su poderío militar y económico, el resto del planeta, ¿no? Entonces, todo esto va a ir saltando probablemente con este último ingreso de Plutón en Capricornio. Luego os hablaré de más consecuencias de este ingreso de Plutón en Capricornio, pero esa puede ser una de ellas. Y ese es el auténtico problema económico, más que yo diría, esta recesión que vamos a vivir durante los próximos 10 o 11 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Bueno, vamos a vivir a Mercurio conjunto con el Sol y en cuadratura a Urano. Estamos ya entrando en la lunación. Fijaos que está Sol-Mercurio en cuadratura exacta con Urano. Interesante, ¿verdad? Daos cuenta que la vez pasada en que Mercurio estuvo en cuadratura con Urano hace unas semanas, os acordaréis, fue los famosos problemas cibernéticos de Windows, de la caída de no sé cuántos sistemas en la aviación comercial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Os acordáis todo este follón? Fue cuando Mercurio directo pasaba en cuadratura con Urano, y ahora va a volver a pasar en cuadratura con Urano pues del 16 al 23 de agosto, pero además acompañado por el Sol, potenciado por la Luna, es decir, que podemos esperarnos también este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, y también a nivel de astrología mundial, pues este Sol-Mercurio se da sobre el ascendente y Marte de Trump, sobre el Marte de Kamala Harris también, o sea que en este culebrón Trump-Harris se va a seguir desarrollando con una enorme virulencia, porque claro, este Sol en Leo sobre el Marte de ambos, sobre el ascendente de él y tal, claro, va a sacar, cuando un planeta pasa por tu ascendente, de algún modo te hace salir al mundo, mostrarte al mundo, y es en Leo, es decir, mostrarte al mundo tal y como eres, de algún modo vas a salir al mundo y la gente te va a ver. Y por eso he llamado también a esta configuración iluminación colectiva, porque vamos a tener la Luna recibiendo los rayos del Sol en Leo, en Acuario, es decir, que de algún modo la Luna es el pueblo, y en Acuario pues significa que hay transparencia, que hay información que fluye, que hay iluminación del colectivo. Entonces vamos a ver, pero a nivel tanto personal como mundial, ya entro con esto a hablar de la lunación, vamos a ver cómo la gente a nivel colectivo va a empezar a darse cuenta de cosas. ¿Qué cosas? Claro, el Sol, ¿qué es? El Sol es el rey. El Sol es la figura central. Entonces ahí vamos a empezar a ver al rey desnudo. ¿Os acordáis, no?, de la historia esta del rey desnudo, que nadie reconocía que el rey estaba desnudo para no ofenderle, hasta que una niña lo ve y dice, el rey está desnudo, y tal, y va gritando, el rey está desnudo, ¿no? Y entonces todo el mundo ya dice, bueno, de acuerdo, el rey está desnudo. Y es lo que vamos a ver aquí, con esta oposición, vamos a ver al rey desnudo, ¿no? Entonces, es una lunación brutal, donde va a surgir lo nuevo, las ganas de
que entre lo nuevo, por favor, que renueven esto. Claro, es la luna en Acuario, es el pueblo que pide algo nuevo. Dice, más de lo mismo, no, por favor, irnos trayendo cosas nuevas, porque esta luna en Acuario va a estar viendo al viejo rey desnudo, mostrar ahí sus vergüenzas y tal, ¿no? Y la luna va a decir, no, traed algo nuevo, por favor. Entonces, claro, daos cuenta que además es el 19 de agosto, que es el mismo día de la Convención Demócrata en Estados Unidos, en que pueden saltar muchísimas cosas, pueden saltar también muchos temas políticos de calado y todo este tipo de cosas. Y es una cuadratura perfecta, que también va a afectar a Israel, porque Israel tiene el Sol aquí, muy cerca de Urano. Es decir, un momento en que todo el tema de las elecciones en Estados Unidos, la elección de candidatos, el genocidio palestino, la extensión de la guerra por parte de Israel, el apoyo de Estados Unidos al genocidio palestino, todo esto ya va a empezar a ser demasiado y aquí va a empezar ya la gente a decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Porque va a haber una enorme cantidad de información, Mercurio, conjunto con el Sol, que se pone a disposición del público, del pueblo, ¿no? Entonces, un momento de enorme tensión, porque vamos a tener 2 T's cuadradas con esta lunación, una lunación en que el Sol está en Leo, está en su signo, y esa luna llena es potentísima, porque está reflejando al pueblo, a la gente, que es Acuario, la energía del Sol, que es posible que sea un Sol que está ya muy tocado, un Sol que está enfermo, un Sol que necesita renovación, ¿no? Entonces, también vamos a ver esta dialéctica muy potente, Leo-Acuario, el brillo del uno frente a la necesidad del colectivo de funcionar de forma integrada, de justicia social, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también una enorme necesidad de reconocimiento social, de libertad, que es Acuario. Y daos cuenta de una cosa muy interesante, que la carta natal de Estados Unidos tiene la luna exactamente en el grado 27 de Acuario. Por eso incido mucho en Estados Unidos en este vídeo, pero es que va a tocar mucho a Estados Unidos y a Kamala Harris y a Trump. Y todo esto, claro, nos afecta a todos, ¿no? Pero bien, a nivel personal, pues yo diría que va a haber impulsos, sobre todo los que tenemos planetas en los últimos grados de los signos fijos. Tú mira tu carta, y si tienes planetas en los últimos grados de Leo, de Acuario, de Tauro o de Escorpio, ahí va a haber una enorme necesidad de renovación, de abrir las ventanas, de ver al rey desnudo, de más libertad, y de algún modo esta lunación nos va a decir en qué áreas de nuestra vida vamos a necesitar cambios importantes, porque claro, es un momento con la luna en Acuario, un momento de cambios, ¿no? De cambios uranianos, acuarianos, de dejar entrar lo nuevo, el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fíjate sobre todo en qué casas afecta en tu carta natal esta oposición, qué casas tienes al final de Leo y al final de Acuario, porque ahí en ese eje de esas 2 casas es donde se van a mover mucho las cosas, ¿no? Vas a tener que, de algún modo, abrir puertas para que haya una iluminación, te des cuenta de que hay un rey desnudo en ti, que no habías querido ver, y que vas a exigir nuevas cotas de libertad, de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también puede haber una enorme tensión emocional, obviamente, como con cualquier luna llena, ¿no? Una tensión emocional que puede manifestarse a nivel del grupo, del colectivo, ¿eh? No me extrañaría que en torno a esas fechas también haya explosiones importantes de cólera popular, de deseo de libertad popular y tal, porque se da también en cuadratura, aquí lo vemos con Urano, ¿no? Muy caliente.
muy caliente, muy activo, muy dinámico, muy rompedor esta luna llena por esa T cuadrada y por la otra que está sucediendo también en paralelo, ¿no? Porque a nivel también de la oposición y de la cuadratura Venus-Júpiter, Mercurio, y también de este Mercurio que es el regente de Júpiter y de Marte, ese Mercurio que está conjunto con el Sol, que está retrógrado, pues ahí podemos ver disrupciones en los servicios de comunicaciones, servicios Virgo, de comunicaciones Géminis, la gente que es la luna en Acuario, que va a ver los pequeños secretos de la realeza, de los líderes, que claro, con Mercurio va a haber comunicaciones, va a haber, por ejemplo, muchas filtraciones, ¿no? Pues Mercurio retrógrado, que de repente pues alguien va a filtrar algo que luego va a decir, pero esto no tenías que haberlo dicho. Dice, Mercurio retrógrado, bueno, a lo mejor le cuesta el puesto, ¿no? Pero sí, con Mercurio retrógrado, ahí conjunto con el Sol, va a haber filtraciones, va a haber declaraciones, cosas que no tenían que haber hecho. Va a haber este tipo de fopa, de pasos en falso mercurianos que van a afectar a las figuras solares, que son los poderosos, ¿no? O sea que muy movido, va a estar muy interesante este periodo, ¿no? Bueno, y ahora ya para tranquilizaros un poco, el 22 de agosto el Sol entra en Virgo. Y eso significa que ya podéis empezar a comportaros con normalidad. Todo vuelve un poco. Afortunadamente tenemos a Virgo en el zodíaco que va a ir normalizando las cosas, ¿no? Entonces, claro, porque todo este periodo previo al 22 de agosto va a ser muy loco. Va a ser muy loco, muy desmedido. Vemos todo este choque de energías fijas que de algún modo que aportan muchísimo cambio, o sea, muchísima tensión estructural. Todas estas energías mutables que dicen, bueno, pues vamos a cambiarlo todo. Pero van a ir cambiándolo todo al mismo tiempo, porque es desde 3 ángulos mutables. Vas a decir, pero bueno, no podemos cambiarlo todo al mismo tiempo, pero sí, con todos los 3 ángulos mutables ocupados, vamos a ir cambiándolo todo, de algún modo, lo cual va a ser muy difícil. Es como un malabarista que con 2 bolas, con 2 pelotas se aclara bien, pero con 3 ya mal, con 4 muy difícil, ¿no? Pues aquí eso, los signos mutables, esos malabaristas con 3 o 4 pelotas al mismo tiempo, ¿no? Bien, y el 23 de agosto, justo el día después, Venus entra en cuadratura con Marte, y entonces es un buen momento para decirse las verdades del barquero, con los amigos, con la pareja. Venus en cuadratura con Marte te voy a decir de verdad lo que pienso de ti, querida esposa, querido esposo, querido amante, querido amiga, etcétera, etcétera, ¿no? Un momento que puede estar muy bien, ¿no? Pues un momento eso de cantarse las verdades el uno al otro, ¿no? Pues eso puede ayudar también a clarificar, a limpiar el ambiente, ¿eh? Bien, y os quiero hablar de... qué vídeo más largo. Bueno, es igual. De los cometas. Los últimos días del mes, Venus ya vuelve a acercarse aquí al final de Virgo y es muy interesante porque ya va formando, ¿veis? Un trígono con Plutón, oposición a Neptuno y trígono con Urano, la cometa. Y luego pasará más tarde, pasará el Sol, pasará Mercurio, y será ya la última cometa de Tierra que se forme. Ya más adelante ya va a estar Plutón en Acuario y luego más adelante también Urano, con lo cual se irán formando todos los años muchas cometas, pero serán ya de aire. La cometa es un aspecto poderosísimo y es un aspecto que es muy complejo porque implica a 4 y a veces a 5 o 6 planetas al mismo tiempo. Y aquí siempre 3 de ellos son los 3 transpersonales. De algún modo, como ya os explico en otros vídeos, la cometa lo que hace es, los 3 planetas transpersonales, de algún modo, están funcionando con el del centro. El del centro es el que
recibe el liderazgo, por así decirlo, el que va abriendo camino. Y claro, Neptuno pues nos va abriendo camino en lo pisciano, en lo que son los movimientos de masas, la toma de conciencia global, el darnos cuenta cada vez más de que no somos un país, que no somos un estado, que no somos un grupo étnico, que somos un colectivo emocional global, que somos un cuerpo, somos un alma global, y que por lo tanto vamos a realizar movimientos oceánicos. La gran diferencia con la Segunda Guerra Mundial es que en la Segunda Guerra Mundial era Plutón el planeta, sobre todo, que iba entrando en Leo, y por eso, digamos, el efecto destructivo. Leo es el fuego también, las bombas, la bomba atómica, que sea también con Plutón en Leo, porque la bomba atómica es la energía atómica de fusión o de fisión, que es la energía del Sol, después de todo, ¿no? Y entonces aquí vamos a ir viviendo la energía del colectivo. Para moverse vamos a ver grandes movimientos colectivos, grandes movimientos migratorios, y por eso está surgiendo, claro, con esta oposición de Neptuno a Virgo, ¿no? Un poco esa tensión de Virgo y de Piscis, ¿no? De lo que yo controlo, el pequeño mundo que es previsible, que es sistematizable de Virgo, frente a lo que estamos viendo, que son enormes movimientos de masas, de personas, que dan mucho miedo al inconsciente colectivo, al lado virginiano del inconsciente colectivo, porque decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder nuestra identidad, nuestra pequeña identidad virginiana frente a estos movimientos colectivos. Bueno, tengo malas noticias para ellos. Sí, vamos a perder nuestra identidad, nuestra pequeña identidad, qué sé yo, andaluza, madrileña, catalana, porteña, californiana, frente a, efectivamente, Neptuno, que es el gran borrador de identidades, que por otra parte, nos va a mostrar que son falsas, que son vacías, que son tóxicas y que son nocivas, y que la única identidad real, auténtica, es la final, la identidad trascendente pisciana de que somos un solo pueblo, una sola raza, una sola alma colectiva, ¿no? Y esto, lógicamente, no se va a producir con música de violines y tal, va a haber una enorme resistencia. Pero es hacia lo que vamos, para finalmente, luego ya hablaremos, cuando todos estos cometas empiecen y este pequeño gran trígono ya pase al aire y al fuego, cuando pase a Aries, y ahí ya de esto hablaremos, de esto hablo mucho en mi libro, pero iremos hablando en el futuro, ¿no? Bueno, y vivimos momentos absolutamente, yo diría, históricos, que me recuerdan mucho también a la Segunda Guerra Mundial, el papel de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tardó mucho en reaccionar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, había una resistencia interna muy fuerte en Estados Unidos. Hay un movimiento pro-nazi muy fuerte en Estados Unidos, una población de origen alemán que era muy dominante en muchos estados de Estados Unidos, que era pro-nazi, gran parte de ellos, no voy a decir todos, ¿no? Costó mucho dar el paso de sumarse a la guerra. Fue, de hecho, el bombardeo de Pearl Harbor el que ya les mostró que no podían seguir siendo neutrales, ¿no? Entonces, y vivimos un momento muy similar ahora mismo y con Estados Unidos, porque no nos engañemos, por muy anti-gringos, anti-americanos, anti-yanquis que seamos, del lado que caiga Estados Unidos va a ser decisivo en estos próximos años, ¿no? Estamos viendo algo muy parecido, una situación muy parecida, ¿no? Y finalmente, bueno, quería daros dos apuntes sobre astrología mundial. Primero, ¿qué significa esta vuelta de Plutón a Capricornio? Os hablaré ya mucho más en el próximo vídeo, pero ¿qué es la vuelta de Plutón a Capricornio? Va a volver unas semanas, va a hacer el trabajo que le quedaba pendiente, porque ya Plutón ya sabe que ya le quedan esas semanas, y fijaros qué curioso, justo las semanas de las elecciones en Estados Unidos.
Por eso he dicho que es absolutamente crucial, ¿no? Todo este momento que estamos viviendo, porque si la pelota cae de un lado o cae del otro lado es muy similar a lo que sucedió en Estados Unidos, que no sabía si irse del lado nazi o del lado de los aliados, ¿no? Y vamos a ver estos últimos trabajos de Plutón en Capricornio, que ¿qué van a hacer? Plutón desentierra. Plutón te monta un poltergeist, te saca a los muertos, ¿no? Te desentierra, claro, en Capricornio, que es los viejos tiranos, los viejos patriarcas, poderosos, etcétera, etcétera, putrefactos, momificados, repugnantes, zombies, muertos vivientes que se niegan a desaparecer. Por eso la imagen del zombie ha sido tan fuerte en el inconsciente colectivo estos años del tránsito de Plutón por Capricornio, porque esos son los zombies, la gente que se niega a morir, los viejos patriarcas y jerarcas que se niegan a morir. Nos va a mostrar la corrupción profunda del sistema, de sistemas legales, políticos, institucionales, instituciones corruptas. Nos va a mostrar partidos políticos, que tienen mucho que ver, son estructuras de poder, los partidos políticos, que se han convertido en sectas. O sea, ya no son partidos políticos, son sectas. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en nuestros países, lo vemos perfectamente en nuestros países, que son sectas de adoradores de un líder, básicamente, que cuando el líder desaparezca es como en Juego de Tronos, cuando matan al rey de los muertos vivientes, se viene todo su imperio abajo. Y es la diferencia entre una secta y un partido político, es que un partido político puede aguantar el que sus líderes desaparezcan, porque es un tejido, digamos, acuariano, de algún modo, orgánico, mientras que una secta es un tejido ya mucho más capricorniano. Si desaparece la cabeza, desaparece todo el organismo que hay debajo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco esto, ¿no? La muerte de estos viejos reyes, de estos viejos emperadores, la muerte por putrefacción, ¿no? Y cómo hemos convertido partidos políticos en sectas. Bien, y veremos probablemente también el resurgir del tema de la deuda de Estados Unidos, que probablemente eso tenga un impacto brutal a nivel mundial. Algún detalle más, mucha gente me pide hablar de México, claro, no puedo hablar de todos los países de nuestro área lingüística, pero solo os daré un apunte a los mexicanos para que reflexionéis, que es interesante. Justo os hablaba de la oposición Sol-Plutón y os hablaba de cómo eso ha incidido en las elecciones en Venezuela, los Juegos Olímpicos de París, pero México tiene una oposición Sol-Plutón en su carta natal y eso ya nos dice mucho de la situación en México, una oposición es un efecto espejo, es decir, ¿quién es el Estado en México? ¿Quién es el Estado? No lo sabemos porque es Plutón, que es el mundo, el submundo. Plutón además lo tienen en Piscis, es el submundo de la droga, de los asesinatos de mujeres, es todo este submundo, quizás no sea un submundo. Entonces, ahí vemos un poco esta tensión Sol-Plutón, de la que hablaremos en algún otro vídeo cuando tenga tiempo sobre México, ¿no? De cómo tienen que llevar a la superficie, lo vemos estos días con la captura de un famoso narco, etcétera, etcétera. Pero México tiene que de algún modo conseguir llevar a la superficie todo este submundo de la tensión con el poder real, con quién es el poder real en México, ¿no? Y hacerlo emerger para que ese poder real sea también el poder aparente, pero desde la legalidad, claro, que es la dificilísima tarea de conciliar planetas en oposición. ¿De acuerdo? Y también algunas palabras sobre, fijaros, es interesante, ¿no? Antes os hablaba de Estados Unidos, cómo uno aprende astrología mundial sobre la marcha, ¿no? Que es un principio bien conocido, que los dirigentes, los actores en un país resuenan con la carta natal de ese país, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vemos como tanto Trump como Kamala Harris, tienen esta cuadratura Júpiter-Saturno
que tiene Estados Unidos en su carta. Y hay muchas otras cosas que tienen en común, ¿no? Os dije en el otro vídeo, el Saturno de Kamala Harris sobre la luna de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero viniendo al caso de España, es muy interesante ver cómo España está regida por los aspectos Saturno-Neptuno. De hecho, la guerra civil, el levantamiento fascista del 36, comienza con una oposición Saturno-Neptuno. Saturno en Piscis, Neptuno en Virgo. Y la carta natal de España, de la Constitución, tiene de nuevo tiene bueno, con una oposición os quería decir, ¿no? Pero la carta natal de España tiene una cuadratura con Saturno en Virgo, curioso, muy cerca de la posición que ocupaba Neptuno al comienzo de la guerra civil, y un stellium enorme, entre otros con Neptuno, en Sagitario. Entonces vemos cómo está coincidiendo esto. Y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que tiene una oposición Saturno-Neptuno, igual que la guerra civil española. Por eso yo muchas veces os comento que estamos viviendo en España el final de la guerra civil. A nivel de energías, esa guerra llegó a un punto que fue la derrota del gobierno legal de la República y el triunfo de los fascistas. Pero aquello no fue el final, aquello no fue un final, aquello fue un punto y aparte, y ahora se está viviendo, y por eso tenemos un presidente que tiene la misma configuración en su carta natal que la que da lugar al origen de la guerra civil, y yo pienso que en buena lógica todo esto se cierra con la conjunción Saturno-Neptuno ya en Piscis y entrando ya en Aries, es decir, que todo esto se va a ir cerrando ya en torno al año 2025-2026, ¿de acuerdo? Bien, y si no, pues al tiempo. Ver también lo que os he comentado muchas veces, ¿no? Como Putin, por ejemplo, tiene una conjunción Neptuno-Saturno, y que las conjunciones Neptuno-Saturno también rigen de una forma, yo diría casi que milimétrica, una sincronía pasmosa, los destinos de la Unión Soviética y luego de Rusia, y también de China, y también Xi Jinping tienen también esa misma conjunción, ¿no? Entonces vemos un poco cómo los dirigentes representan también el espíritu profundo del país, ¿no? Bueno, chicos, chicas, tengo más cosas por aquí, pero ya se me hace súper largo este vídeo, lo siento, se me ha hecho muy largo. Me voy de vacaciones al campamento que me habéis ayudado a financiar, que os agradezco infinitamente. Pondré fotos luego, me voy con mi familia y con mi hijo a este campamento. Y bueno, y nada más, ya en cuanto ya me aseguren cuando se publica el libro en estos países, ya os lo confirmo, como os lo he dicho antes, y os haré un pequeño vídeo de resumen. Nada más, espero que paséis unos días, digamos, aprovechando esta energía. No van a ser tranquilos, esto os lo adelanto, que nadie espere tranquilidad de estas semanas, pero al menos, bueno, que disfrutéis estas energías. Un abrazo muy fuerte.